contrarios a los objetivos de desarrollo del país. Ocupan de controlar justamente la exposición de los distintos candidatos y partidos en diferentes medios, televisión, radio, prensa. No necesariamente es una decisión de política editorial del medio de comunicación, una decisión consciente que lo hace sesgado, sino que posiblemente sea inconscientemente que no son del todo objetivos. Y básicamente eso se ve reflejado en la estructura de quién posee los activos de esta empresa, quién es el dueño del medio de comunicación, quién es el medio del periódico, quién es el dueño del periódico, quién es el dueño de la radio, qué grupo económico está detrás de la circulación de tal o cual periódico o de la salida al aire de tal o cual noticiero. Entonces, obviamente, de alguna forma, inclusive si imagínense una situación en la que hay un grupo económico con intereses particulares que es dueño de un noticiero, pero imagínense que ese grupo económico con intereses de inversión particulares no quiere influenciar la línea editorial y contrata a un periodista independiente para que sea el director de ese noticiero. Aún así, los reporteros y periodistas y las personas que trabajan para ese noticiero de alguna u otra forma, inclusive si no tienen la orden directa, inconscientemente van a hacer sus noticias de tal manera que se puedan congraciar con sus jefes. Entonces, es decir, lo que estoy intentando decir es que tener una prensa sesgada y objetiva es imposible. Y no estoy hablando de países en desarrollo como Colombia, estoy hablando de situaciones como la actual, estoy hablando de que esto es así en todo el mundo, inclusive en democracias consolidadas como el caso de Estados Unidos acá. Y es un país que pide a gritos que se investigue esa situación. Y ahora les voy a tratar de decir por qué yo creo que en Colombia es importante ver la influencia de los medios en los resultados electorales. Pero como les dije, es una cosa relativamente estudiada en otros países, en particular en Estados Unidos. Por ejemplo, hay un paper de La Viña y Snyder sobre la influencia de Fox News en Alemania Occidental cuando las Alemanias estaban separadas. En algunas regiones de Alemania Occidental la transmisión televisiva se originaba desde ciertos puntos, tal que la señal televisiva podía llegar hasta Alemania del Este. Pero no se veía igual en toda Alemania del Este, de que dependía que se viera nuestra transmisión de televisiva de qué tan montañoso era el municipio de Alemania del Este. Porque los municipios muy montañosos la señal no llegaba porque se estrellaba contra las montañas y no llegaba, digamos, no la podían agarrar de manera pirata con las antenas que tenían en sus casas. Entonces utilizan esa fuente de variación exógena, la geografía, para ver en qué partes de Alemania del Este veían televisión de Alemania de Occidente y en qué partes no veían, y se dan cuenta que en los lugares donde podían ver televisión de Alemania de Occidente, la gente no apoyaba menos el régimen comunista, sino que de hecho lo apoyaba más. Entonces es un resultado relativamente extraño. La interpretación de ellos es que esa televisión que veían era una televisión que la utilizaban únicamente para entretenimiento. Entonces que de hecho ese entretenimiento que podían sacar viendo televisión occidental, que programas de concursos y programas y deportes, espectáculos, de todo que podían ver viendo televisión occidental, era entretenimiento que les permitía como librarse un poco de la opresión del régimen, y de esa manera el régimen, digamos, no estaban tan en contra del régimen porque no se sentían tan oprimidos. Es una interpretación un poco sociológica, pero el paper empíricamente es muy limpio. Y hay otros papers, no solo para Estados Unidos, sino para otros países, como lo que acabo de decir de Europa Oriental y de Alemania. Hay otros papers, por ejemplo, un paper de Snyder también mira cómo después de la Segunda Guerra Mundial, en la época del New Deal en Estados Unidos, el gobierno gastaba más, pero gastaba más en lugares que tenían
que tenían más acceso a medios de comunicación. ¿Okay? Y gastaba más en lugares que tenían más acceso a comunicación, básicamente porque el gobierno quería generar la idea generalizada de que estaba gastando mucho. Si el gobierno gastaba en obras sociales, estas obras keynesianas del mundo, si el gobierno gastaba en lugares donde ese gasto público no tenía ninguna cobertura, entonces el país no se iba a enterar que el gobierno estaba gastando. Entonces ellos lo que les preocupaba más que gastar era mostrar que estaban gastando. Pensar que la prensa puede ser objetiva e sesgada es muy difícil si ni siquiera puede serlo en un país como Estados Unidos, menos va a serlo en una democracia débil, en un país con casi 50 años de conflicto armado, en un país donde matan a la gente, en un país que rankea 120 en el índice de libertad de prensa. ¿Y por qué rankea 120? Porque matan a los periodistas. Ese es el país que más periodistas per cápita matan en el mundo. En un país donde desde 1997 hasta 2005 únicamente hubo 1.200 masacres de paramilitares y fueron más de 6.000 muertos en estos masacres. Un país donde se cambia la constitución a voluntad del presidente para reelegirse. Entonces, si todas estas cosas pasan en Estados Unidos, los ejemplos que les he citado, digamos, imagínense qué pasaría, imagínense las cosas que están pasando aquí. Y a eso es lo que quería llegar, es decir, esto está supremamente subestudiado, pero hay una cantidad de cosas por hacer interesantísimas. Por ejemplo, fíjense lo que pasó con Cambio, con la revista Cambio y con la columnista Claudia López. Y la editorial Planeta es un grupo económico con unos objetivos de inversión muy particulares en Colombia. Y para ser favorecidos en ese clima de confianza inversionista, como le gusta decir al gobierno, crearon una línea editorial completamente modernista. Y eso fue un cambio de línea editorial que tuvo tiempo en los últimos 2 años y pasó de ser el periódico más importante de América Latina a ser un pasquín de derecha. Y echaron a Claudia López porque Claudia López denunció en su columna que el tiempo no estaba cubriendo suficientemente el tema de falsos positivos, y Enrique Santos Calderón salió diciendo la semana siguiente ¿cómo que no estamos cubriendo el tema si nosotros fuimos los que nos inventamos el nombre falsos positivos? Háganme por favor la excusa, el nombre falsos positivos es semejante eufemismo para lo que está pasando. Entonces, hay muchas formas por las cuales los medios de comunicación pueden influenciar a la opinión pública, no solo tomando esas líneas claras editoriales como lo ha hecho el tiempo, sino de una manera mucho más sutil y mucho más compleja, y haciéndose pasar por independientes. Pues la actividad de prensa de cada uno de los candidatos, o sea, no como una forma de, digamos, de violar la libertad de prensa, pero es como una forma regular o de llegar a ese ideal de democracia de la información, que obviamente no se puede alcanzar de todo. Segundo, y esto pasa con varias leyes, hay una cosa que se llama el efecto serrucho, o en inglés el seesaw effect. Y el efecto serrucho es que fíjense que cuando uno serrucha, los serruchos tienen dientes para los dos lados, ¿no? Entonces cuando uno hace una cosa, cuando uno serrucha por un lado, el diente del otro lado también le abre un hueco por el otro lado. Entonces si uno intenta corregir el hueco del otro lado, el diente del otro lado le abre un hueco